buenos días, sean bienvenidos a su programa informativo Todos con los Jóvenes. El día de hoy hablaremos de cómo el COVID-19 ha afectado la dinámica normal de los adolescentes durante la cuarentena. Esto ha provocado en ellos distintos problemas como lo son las crisis situacionales. Para empezar, vamos a definir qué es una crisis situacional. Es un estado temporal de trastorno caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso o un evento inesperado que es vivenciado como amenaza o pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de la persona para enfrentar sus problemas. También tenemos tipos de crisis. Uno de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad difusa persistente que cursa con hiperactividad vegetativa, tensión muscular o hipervigilancia. Tenemos el trastorno de pánico, que son cuadros súbitos recurrentes de ansiedad aguda con sintomatología somática muy acusada. Tenemos el TOC, que son conductas repetitivas intencionales realizadas de forma estereotipada y que el individuo percibe como involuntarias. También podemos encontrar el trastorno de estrés postraumático, que es memoria recurrente y pesadillas, conductas de evitación y síntomas de hiperalerta que aparecen después de episodios traumáticos, que puede ser la pérdida de un ser querido. Y también tenemos fobias, que es un temor patológico a un objeto o a una situación concreta. También tenemos unos síntomas que nos pueden ayudar a definir si una persona o nosotros mismos estamos sufriendo una crisis situacional. En ellos está el cansancio, estrés, ansiedad de corta duración, insomnio, confusión, sentimientos de desamparo, migrañas, taquicardias, tendencia a la timidez, falta de interés. Para profundizar en este tema, el día de hoy nos acompañan algunos estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam. A continuación, Carolina nos orientará un poco más sobre qué pasa con los adolescentes durante esta cuarentena. Buenos días y gracias por la invitación. Como todos ustedes saben, durante esta cuarentena hemos tenido cambios en nuestro estilo de vida diario. Y un grupo que se ha visto afectado son los adolescentes, quienes comprenden las edades entre los 10 a los 18 años. Esta etapa se divide en tres fases: temprana, media y tardía. En la adolescencia temprana comprenden las edades de los 10 a los 14, la media de los 14 a los 17 y la tardía de los 17 a los 18. Normalmente en esta etapa los adolescentes realizan una búsqueda de su identidad, que se entiende por la aceptación de su propio cuerpo, la identidad sexual, vocacional o ideología personal. Además, se habla de un logro en la autonomía, donde se busca ser emocional y económicamente independiente de sus padres. Allí se fortalecen relaciones de amistad con personas de su misma edad e igual par. Se empieza a generar un pensamiento abstracto o formal que busca la toma de sus propias decisiones. En el área social se empieza una movilización hacia afuera de su casa, en donde el adolescente empieza a generar independencia y se disminuye el interés por las actividades familiares. Durante este confinamiento, el adolescente, por la falta de relaciones sociales con sus amigos, no se le ha permitido realizar esta búsqueda de identidad, pues son ellos quienes van a empezar a generar vínculos de confianza y un asesoramiento en la parte emocional. Y la falta de estas relaciones genera sentimientos de soledad y temor. Aparte, al estar encerrado con sus padres, no tiene privacidad, no genera independencia y no puede tomar sus propias decisiones. Esto hace que se genere un aumento en su índice de reactividad al estrés y presente comportamientos inusuales como lo que se llama rebeldía e insomnio. A continuación, mi compañero Kevin les explicará acerca del sistema límbico y otras alteraciones. Gracias, Carolina. Para comprender cómo nuestro cuerpo funciona o reacciona ante estas situaciones, hablaremos un poco del sistema límbico, el cual tiene forma de dona y se encuentra entre las regiones más antiguas de nuestro cerebro y los hemisferios cerebrales. Este se conoce como el cerebro emocional, ya que es un circuito de neuronas que modulan la expresión emocional, las motivaciones, además de ciertas funciones endocrinas. El sistema límbico está conformado por diferentes estructuras, como lo es el hipocampo, que su función principal es la consolidación de memoria a largo plazo, la amígdala, que tiene como función almacenar la memoria con los sentimientos que más hayan impactado a la persona en alguna etapa de la vida. También está la circunvalación singular, que es muy importante porque funciona como puente entre el sistema límbico y el neocórtex. Este ayuda a que se procese la expresión de emociones, además que su sobreexcitación puede provocar sentimientos como el miedo, la ansiedad u otras reacciones del cuerpo frente a la situación. En el sistema límbico también se encuentra el hipotálamo, que también hace parte del sistema endocrino. Cuando la persona está en una situación que se considera estresante para ella, el sistema límbico va a enviar señales hasta el hipotálamo para que éste comience a liberar una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina.
Esta va a viajar hasta la hipófisis, específicamente a las células corticotropas, que corresponden al 20% de la hipófisis, y va a estimular para que se libere ACTH o hormona adrenocorticotrópica. Cuando esta hormona se libera, viaja por torrente sanguíneo hasta la corteza suprarrenal, específicamente hasta la zona fascicular, para que se libere cortisol. Cuando el cortisol se libera, que se considera la hormona del estrés, se va a aumentar la glucosa en sangre, se va a aumentar la tensión arterial y aparte va a intervenir en el metabolismo de las proteínas. La glucosa en sangre se aumenta para que el cuerpo tenga la energía suficiente para reaccionar frente a la situación que le genere estrés. El sistema límbico además también está anclado o tiene conexiones con el tronco encefálico. Y cuando la persona capte la sensación de estrés o cualquier otra sensación que le produzca algún sentimiento, el sistema límbico va a enviar señales hasta el tronco encefálico, lo que va a generar que se aumente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que son signos y síntomas claros de alguna crisis situacional. También vamos a hablar del GABA, que es otro transmisor muy importante, es inhibitorio. Entonces lo que hace el GABA es unirse a su receptor GABA, en la parte a la subunidad alfa y beta, en la membrana de la neurona, ocasionando que se abran los canales de cloro y este puede ingresar a la neurona, hiperpolarizándola y disminuyendo su actividad. Cuando se genera un evento que puede afectar nuestra dinámica normal de forma repentina, se generan emociones las cuales, si no podemos controlar, nos pueden llevar a una crisis situacional. Esto afecta a varias personas a nivel mundial y a nivel nacional, pero mi compañera Lorena les ampliará esta información. Tienes razón, Kevin. A nivel mundial las crisis situacionales se ven muy ligadas con los adolescentes. Se dice que entre 10 y 15 adolescentes de cada 100 presentan trastornos mentales, los cuales se asocian con el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, el abandono escolar, conductas delictivas, entre otros problemas sociales. Asimismo, en América Latina la prevalencia de las crisis sociales es de 12.7 a 13% y esto se vincula con problemas nutricionales o incluso con lesiones perinatales. De igual forma, los adolescentes más afectados se encuentran en el rango de edad de entre 10 a 19 años y se dice que las crisis más significativas son la ansiedad, la depresión e incluso los intentos de suicidio. En cuanto a la etiología, encontramos situaciones estresantes que afectan la dinámica social o personal. Esto se puede relacionar con la situación actual del COVID-19, ya que por el aislamiento social que hay, la persona no puede desarrollarse como lo hace frecuentemente. El segundo factor son los factores genéticos, es decir, que las personas que tengan familiares con alguna afección mental tienen más predisposición a sufrir una crisis situacional, esto por un antecedente genético. Y las anormalidades fisiológicas, es decir, que el cuerpo no secreta los neurotransmisores encargados del estado de ánimo, como lo son el GABA, la serotonina y la noradrenalina. Y por último, los acontecimientos traumáticos y repentinos. Esto de igual forma se puede relacionar con el COVID-19, ya que fue un acontecimiento repentino que la persona como tal no esperaba en su vida social. Por otro lado, para diagnosticar una crisis situacional en un adolescente, esta debe presentar anteriormente mencionados y estos deben ser presentados en él por lo menos un mes consecutivo. Se puede diagnosticar por medio de la escala de Hamilton para ansiedad y por otro lado con el inventario de ansiedad de Beck. Esto se puede implementar actualmente con la situación del COVID-19 en personas que estén presentando esta patología y presenten o de crisis situacional. Para tratar las crisis existen ciertos tratamientos farmacológicos como los que va a presentar a continuación mi compañera Alejandra. Gracias, Lorena. Como tú lo decías, está el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico se usan los fármacos ansiolíticos, que los podemos dividir en tres. Entonces están los fármacos que actúan sobre los receptores GABA como las benzodiazepinas, los fármacos que actúan sobre los receptores de serotonina como la buspirona y otros ansiolíticos como los antihistamínicos, los antidepresivos y los bloqueadores beta-adrenérgicos. Dentro de las benzodiazepinas tenemos el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, el clorazepato, entre otros. Su mecanismo de acción es agonizar al receptor GABA. Estos son el tratamiento de primera elección en los cuadros de ansiedad generalizada. Este fármaco maneja una vida media de 2 a 40 horas, pero sus efectos adversos
está la dependencia al fármaco, psicológica y física, manifestando así un síndrome de abstinencia con síntomas como ansiedad, insomnio, mareos y cambios en la percepción. Bueno, dentro de los agonistas de la serotonina tenemos la buspirona. Ella actúa agonizando parcialmente a los receptores de serotonina. Es el tratamiento a corto plazo de ansiedad generalizada. Este fármaco maneja una vida media de 2 a 4 horas. Dentro de sus efectos adversos se puede presentar mareo, somnolencia y fuertes cefaleas. Dentro de los antidepresivos, que son pues otro grupo ansiolítico, tenemos los tricíclicos como la imipramina, los IMAO, que son los inhibidores de monoaminoxidasas, como la fenilcilina, y tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la escitalopram. Sus principales aplicaciones terapéuticas son en trastornos de pánico, en fobias y en estrés postraumático. Dentro de los bloqueadores beta-adrenérgicos tenemos el propranolol. Su mecanismo de acción pues es bloquear las manifestaciones somáticas de ansiedad como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración y temblores. Cuidados de enfermería específicos para este fármaco. En cuanto a las benzodiazepinas, que el paciente evite actividades ánimo-vigilantes, ya que pues este fármaco tiene una acción sedante. Dentro de la buspirona, explicarle al paciente que su efecto ansiolítico tarda entre 2 a 4 semanas en aparecer. Si se desea cambiar las benzodiazepinas a buspirona, se debe ir reduciendo la dosis de benzodiazepinas hasta retirarlas por completo y ahí sí pues cambiar a buspirona para evitar el síndrome de abstinencia. También se deben evitar bebidas con cafeína, como el té, los refrescos, el café, ya que estas bebidas podrían reducir la eficacia del fármaco. También es importante evitar el consumo de alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, igual, porque podrían pues reducir la eficacia del fármaco. También es importante recordar que existe el tratamiento no farmacológico, ya que pues este también ayuda a controlar o a manejar las crisis. Y esto se los va a mencionar mi compañera Sandra. Muchas gracias. Tienes razón, dentro de estos tratamientos podemos encontrar tratamientos no farmacológicos, brindando acompañamiento para afrontar de la mejor manera la situación. ¿Cómo se debe hacer? Trabajando de manera individual o conjunta para cambiar la forma de enfrentar la situación. La otra forma es el reconocimiento de la situación mediante estrategias y destrezas. ¿Cómo se debe hacer? Vivir la situación de la mejor manera posible para no perjudicar ni a sí mismo ni a los demás. Otra forma de tratamiento no farmacológico es dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio al aire libre. Ya que este último no lo podemos hacer por el COVID-19, lo podemos realizar en casa para disminuir los niveles de estrés. Muchos adultos piensan que educar a los adolescentes en este tema es complejo. Por eso mi compañero David va a dar unas orientaciones para hacerlo de manera satisfactoria. Ya para finalizar las intervenciones de enfermería tenemos que adoptar las medidas para reducir sus niveles de ansiedad, garantizando la seguridad y evitando cualquier tipo de riesgo del paciente y de su alrededor. La segunda es asumir el control del comportamiento del paciente y de la situación. La tercera, en cuanto a la valoración, tenemos que realizar una valoración completa de la situación, haciendo que el paciente nos explique qué lo llevó a esa crisis y qué situación, repase los acontecimientos de las últimas 2 semanas, esto para que nos ayude a determinar una intervención más óptima. La siguiente es la disposición del paciente, que se debe plantear una estrategia terapéutica que ayude al paciente a enfrentarse a los problemas que desencadenaron esta crisis. Por esto se deben ayudar a que los pacientes solucionen las cosas por sí mismos, o sea, que ellos mismos deben enfrentarse a sus problemas de manera más eficaz. La siguiente es la derivación. Después de lograr la estabilización emocional y el control de los pacientes, deben ser emitidos a otros profesionales, servicios o grupos de apoyo. La siguiente y por última es el seguimiento, que esta es la última recomendación de la intervención de la crisis, comprobando si el paciente acudió al lugar de referencia, sean redes, grupos de apoyo o a otros profesionales. La siguiente ya vamos a hablar sobre intervenciones educativas. La primera se darán charlas de diálogo en la cual el paciente pueda
experimentar confianza, tanto él mismo hacia las otras personas como las otras personas hacia él mismo. Las siguientes: se debe educar a la familia para que esto favorezca los cambios en su comunicación y en su confianza. Y por último tenemos que se educará a la familia para que ayude a la persona a recuperar su nivel de funcionamiento del equilibrio en lo que tendría antes de incidente de la crisis o potencialmente creativo que permita superar este momento crítico. Así es, David, y gracias a todos por compartir esta información con todos nuestros televidentes y los esperamos en una próxima misión. Gracias.